Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Lo que vamos a hacer hoy día, por si acaso, es resolver algunos problemas sobre lo que estuvimos trabajando, específicamente simplificación de funciones, usando álgebra de Boole, con las diferentes reglas que vimos, ¿cierto?, en las clases pasadas. Así que hoy día lo que vamos a hacer es ejercitar sobre eso. Vamos a simplificar algunas de estas funciones, y más que simplificar también quizás representar de otras maneras. Por ejemplo, acá nos piden expandir la siguiente función en su forma canónica, nos piden también encontrar la tabla de verdad para estas funciones, se fijan, este tipo de problemas. Expresar esas funciones de esa forma. Esto creo que ya lo hicimos, ¿cierto? Sí, me acuerdo que lo hicimos cuando estuvimos revisando cómo simplificar con álgebra de Boole. Así que vamos a realizar estos problemas. ¿Ya? Problema 13, 14, 15 y 16. Les recuerdo también que agregué unos problemas. Agregué estos de acá. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Claro, esto es lo último que entra. Que en realidad, por decirlo así, ya vimos todos los contenidos y lo que vamos a hacer hoy día es solamente ejercicio sobre lo que ya vimos. Lo que tengo justamente seleccionado ahí. Y mañana ejercicio de todo. De todo, un recordatorio. Pueden verlo como también para resolver sus dudas y por ahí hay algo que todavía no tienen claro. ¿Ya? Yo creo que ustedes escuchan, ¿no? Otros días no había pasado, ¿no? Acá. Esto es lo que vamos a hacer hoy día. No, vende pan amasado. A mí me da risa porque pasan así. Ya. Entonces, ¿qué hicimos la clase pasada? La clase pasada estuvimos trabajando, estuvimos trabajando con las diversas formas de poder representar una función lógica booleana. Entre ellas vimos la suma de productos, donde suma de productos, directamente el nombre lo dice, ¿cierto? Tenemos en este caso una suma de A, B negado C, más A negado, C negado. ¿Qué pasa acá? Yo les comentaba que nosotros podríamos evaluar la función para diferentes combinaciones, por ejemplo, para el caso de 000, para el caso de 001 y así con todas las demás. Para ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con nuestra función para todos los casos. Lo otro que podemos hacer es representar, o en realidad acá fijarnos en cada uno de los términos y ver para qué combinación se hace uno. Ya ustedes pueden ver acá, yo les voy a mostrar, que por ejemplo este término solamente se va a hacer uno si es que tenemos, ¿cierto?, que el A vale 1, que el B vale 0 y que el C vale 1. Porque al momento de evaluarlo, ¿cierto?, nos va a quedar entonces el 1 por 0 negado por 1, ¿ya?, que eventualmente va a ser igual a 1. Y nos bastaría solamente que haya un 1 más cualquier otra cosa, ¿cierto?, para que inmediatamente nuestra función fuera 1, según lo que vimos en una tabla. ¿Ya? De las tablas que estábamos revisando en las clases anteriores. ¿Qué pasa? Ya tenemos, ¿cierto?, que para esa combinación se va a hacer 1 y nosotros lo ubicamos en la tabla. Se pueden dar cuenta que acá, ahí, ¿cierto?, para esta combinación la función es 1. También nos fijamos que en este término yo podría buscar para qué combinación se hace 1 y nos dimos cuenta que bastaba que solamente el A fuera 0 y el C fuera 0 para que inmediatamente fuera 1 ese término y por tanto la función. Luego, como el B no aparece, en realidad hay dos posibilidades, que el B valga 0 o que el B valga 1. Y vemos que en definitiva son las combinaciones 000 y 010, las que están acá, por ejemplo, esa y esa, las que no hacen que la función sea 1. ¿Sí? Y esta forma de poder evaluar, por decirlo así, mucho más rápido es muy ventajosa, porque así no tenemos que empezar a ver caso a caso, y además que ustedes se pueden imaginar que si tuviéramos, supongamos, 16 combinaciones, si que fueran, por ejemplo, 4 variables, yo no, lo ideal sería no ponerme a ver cada una de ellas, ¿cierto? Sino que buscar directamente las que se hacen uno, que lo podemos hacer como les mostraba. Ahora, otro punto importante. Cuando yo hablo de, por ejemplo, las combinaciones que tengo acá, ustedes pueden ver que acá tenemos 8, ¿cierto? Entre todas estas combinaciones que están descritas. ¿Cómo sabemos directamente? Simplemente nos fijamos en esto. El número de combinaciones va a ser igual a 2 elevado a n, donde n sería el número de bits de entradas que tenemos, ¿cierto? El número de bits debe decir, pero en realidad el número de entradas. ¿Ya? Y la suma de productos que ustedes vieron ahí, una suma de productos que no está expresada en su forma canónica estándar. ¿Qué es la forma canónica estándar? Es simplemente una representación SOP, por ejemplo,
donde tenemos que cada término contiene todas las variables. Por ejemplo, acá y acá. Vemos que tiene el A, el B, el C, el D. La expresión que nosotros teníamos originalmente acá no está en forma canónica. Simplemente porque le falta la B a un término. Basta que un término no tenga todas las variables para que inmediatamente no sea estándar o canónica, que son sinónimos. Podemos ver también que una vez que nosotros conocemos, por ejemplo, la tabla de verdad, podemos directamente pasar y obtener nuestra suma de productos, o nuestra expresión en este caso como suma de productos canónica. ¿Cómo lo hacemos? Porque asignamos estos productos que ustedes ven acá, voy a acercarme un poquito más, ahí, y tenemos que va a quedar, por ejemplo, el A negado, el B negado y el C negado, siempre que estén, en este caso, en esa combinación con un valor 0. Y así vemos que para todos los demás casos, para todas las demás combinaciones, simplemente si hay un 0, lo dejamos negado. ¿Ya? Ven que en el último caso, donde tenemos solamente 3 1, no queda negado ninguno. ¿Y por qué se expresan así? Uno podría preguntarse. En realidad porque lo que se pone acá es el término o producto, ¿cierto? Que en realidad es un producto, que al evaluarlo en la combinación correspondiente da 1. Así es como se descubren y finalmente se crean estos productos, ¿ya? ¿Por qué no sirve así? Porque en realidad bastaría que nosotros tomemos los unos de la función, por ejemplo esos unos, y con los productos que tenemos ahí, ¿cierto? Si los sumamos nos va a quedar la función que implementa finalmente lo que nosotros queremos, que finalmente va a dar 1 para estas combinaciones. ¿Ya? Eso es lo que podemos hacer directamente. Aquí ustedes ven que dejamos ese término, ¿cierto? Este de acá, dejamos ese, por el hecho de que teníamos que la función valía 1 para esos casos, ¿sí? Ahora, una vez que nosotros tenemos representado, ¿cierto?, nuestra función en SOP, en este caso canónica, podemos también simplificar un poco más esto, hacerlo más simple. Para eso simplemente le damos un nombre a cada, uno de estos productos. Ahí. ¿Cierto? Se van a llamar M0, M1, M2, M3 hasta llegar a M7, si es que estamos trabajando solamente con 3 variables. Si tuviéramos 4 variables, ¿cuál sería el último minterm? Si tuviéramos 4 variables, me lo pueden escribir en el chat. Si tuviéramos 4 variables, ¿cuál sería el último minterm? Me refiero, por ejemplo, ¿cuál sería en vez del M7? Claro, el M15, efectivamente, con minúsculas, ¿cierto? Desde el M0 hasta el M15. ¿Sí? Y si tuviéramos, en este caso, por ejemplo, 5 variables, serían 32 combinaciones, así que el último sería el M, que voy a escribir acá, M31, ¿cierto? Y el primero sería el M0, y seguiríamos hacia abajo con todos ellos. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Porque en realidad nosotros, conociendo únicamente los minterm que están asociados a los unos, podemos reconstruir la función y representarla de una forma mucho más simple. ¿Cómo así? Profe, consulta. Sí, dime. ¿Es preferible llamarlo variables o literales? Ya, lo que pasa es que literal viene a ser, por ejemplo, supongamos que tengamos esto. A, B negado C. Variable, si somos bien precisos, como tal como aparecía en el apunte, es, por ejemplo, la A, la B, la C, ¿cierto? La D, la que aparezca. Esa sería la variable. Y un B negado, un A negado, un C negado son el complemento de la variable. Luego, ¿qué es lo que es el literal? Es una forma genérica de referirse ya sea a una variable o a su complemento. Así que si quiere ser más genérico, literal. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya. Yo reconozco que de repente lo uso ambos, así que me disculpan por eso, pero en realidad si queremos ser muy precisos, decimos literal y con eso no fallamos nunca. ¿Ya? Entonces, tenemos listo lo que sería nuestra sumatoria, la vamos a construir ahora en realidad. Decimos que esta función f de a, b, c va a ser igual a la suma de los minterms que se correspondan específicamente con los unos. Ustedes pueden ver que tenemos un 1 ahí, ahí y ahí, así que tenemos entonces M0, M2 y M5. Y con eso es suficiente. No hay que decir nada más y claramente es muy rápido de obtener. ¿Para qué nos sirve también? Para casos en los que tengamos más variables y que en realidad sean muchos productos, ¿cierto? Aquí tenemos unos pocos, si lo pensamos bien, porque podríamos tener 30, 31 incluso. ¿Ya? Y de hecho, si fueran 31 se simplificaría, pero podríamos tener 30, 20 y tantos, así. Y lo podríamos representar de esta forma, de una manera mucho más reducida. Y ahora, ¿qué pasa? Que uno podría decir también, ya, pero estamos representando con los unos. ¿Qué pasa con los ceros? ¿Acaso los ceros no nos dicen qué pasa con la función? Y en realidad sí, porque si yo conozco los ceros, puedo saber que para las demás combinaciones que no son ceros, vamos a tener uno, dado que solamente hay dos posibilidades.
Entonces, para eso es que se trabaja con lo que se llaman estas sumas, para así construir un producto de sumas. ¿Cómo obtenemos estos términos? Simplemente, para cada una de las combinaciones que están acá, por ejemplo, estos 000, 001, y así hasta llegar al 111, y obviamente aplica también para los demás casos, nosotros vamos a escribir acá la suma que al evaluarla en esta combinación da 0. Claramente, si yo evalúo esta suma en 000, me va a dar 0. Si evalúo, por ejemplo, esta suma en el 111, me va a dar 0. Y así construyo todas las demás. Si lo queremos ver de una forma rápida, para, por ejemplo, conocer las sumas, lo que haríamos sería decir, si es que hay un 1, ponemos la variable negada. ¿Sí? O el complemento de la variable, si queremos ser así. ¿Ya? Aquí por eso es que aparecen todos negados. Si no aparece ningún 1, nos quedan todos sin negar. ¿Cómo sería ahí? Entonces, con eso, ¿nosotros qué hacemos ahora? Vamos a construir la función muy parecido a lo que hicimos antes con la versión en SOP, pero vamos a expresar las sumas que se corresponden con los con los ceros, ahí. Con los ceros. ¿Cierto? Y ellas las vamos a dejar multiplicando. Entonces nos va a quedar una función que va a ser igual a ese producto de sumas, que debería estar por acá. Ahí precisamente. ¿Ya? Nos queda así, y esa sería una función que es totalmente válida. Ustedes podrían incluso tratar de multiplicar todos estos términos y verificar si es que queda una función equivalente. Y acá en realidad remarco lo siguiente, que la función va a ser equivalente, pero no tiene que necesariamente ser igual. Puede que no quede exactamente igual, pero sí equivalente. Y cuando hablo de equivalencia en estos casos, me refiero a que la tabla es la misma. Eso es lo importante. Que para las mismas combinaciones tenemos la misma respuesta de nuestra función, por decirlo así. ¿Ya? Y por último, lo que revisamos en la clase pasada también es que le podemos dar un nombre a esas sumas, porque también podríamos ver que vamos a tener varios casos en los cuales van a ser muchos ceros los que va a tener la función. No es el caso aquí, acá, por ejemplo, pero podría ser en otro. Y así es que le ponemos el nombre como M0. M0 va a ser ese max term, y así hasta llegar en este caso al M7, ¿cierto? De la misma manera, si tuviéramos 4 variables, llegaríamos hasta el M15. Si tuviéramos 5 variables, llegaríamos hasta el M31. Y así, por ejemplo, si tuviéramos 6 hasta el M63, y seguiríamos obteniendo muchos términos, ¿cierto? Muchos max term en este caso. ¿Y cómo representamos? Simplemente vamos a anotar el número que se corresponde con los ceros de la función. Así que tendríamos que sería, para este ejemplo, f igual a la productoria de los max term. Yo debería poner obviamente las variables acá para que no haya ninguna duda ni ambigüedad. Y debería ponerle acá que sería el 1, tendríamos el 3. Recuerden que estoy tomando el valor del número y en realidad está reflejado ahí también, ¿cierto? 4. Después tendríamos el 6 y tendríamos el 7. ¿Sí? Y ahí nos quedaría entonces nuestra función representada como una productoria de max terms. También mucho más reducido. Y ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a resolver los problemas. ¿Ya? Yo creo que es suficiente preámbulo. Hemos como recordado todo. Espero. Cualquier duda que tengan, por favor, díganme ahora, ¿ya? Porque ahora vamos a poner todo esto en práctica. Ahora mismo lo vamos a poner en práctica. Esta es la clase, voy a mirar el número porque ya se me olvidó, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 16. Pensé que estábamos a viernes. Ya. 16. Clase 16. Ejercicio, simplemente de lo que hemos revisado en la clase pasada, ¿cierto? Y que son los que tengo yo. Creo que los tengo acá. Creo que los tengo acá. Ahí. Sí, justamente ahí. Y vamos a resolverlo. Eso sonó muy fuerte. Ahí. Ya. Y estamos a 1 de octubre. Jueves 1 de octubre. Del 10 de 2020. Primer problema. Nos dicen, dada esta función que está acá, escribir la función como una suma de min terms y como un producto de max terms.
¿Cómo lo podemos hacer? Miren, yo les voy a mostrar la forma más rápida, porque nosotros podríamos pasar a la tabla de verdad, ¿cierto? Y así realizarlo. Pero hay una forma más rápida de hacerlo, miren. De hecho, creo que voy a ir recortando, mejor para que nos quede un poquito más ordenado esto, pregunta por pregunta, ¿ya? Total, tengo por acá la guía, así que no va a ser algo tanto que nos tome tiempo, ¿cierto? Así que ahí. Pero va a quedar mucho mejor. Ahí. Entonces, como les comentaba, podríamos nosotros buscar las combinaciones para las cuales se hace uno nuestra función que nos están pidiendo trabajar. Y luego con ello, obtener la tabla de verdad, ¿cierto? Y así sucesivamente. Pero lo vamos a hacer de la forma rápida. Yo creo que ustedes aprendan la forma más eficiente de poder trabajarlo. Miren, vamos a tener la función acá. La voy a copiar. X y negado más xz negado. Tenemos tres variables. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar las variables, o perdón, las combinaciones para las cuales la función se hace 1. ¿Ya? Eso vamos a buscar. Podríamos trabajar al revés, pero en este caso, como tenemos un SOP, nos sale más fácil así, ¿cierto? Vamos a decir entonces, 1, 0, 1, 0. ¿Qué pasa con el z? El z como no está, va a quedar libre, así que vamos a hacer correr el z de 0 a 1. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con el otro caso, con el otro término? Vamos a buscar lo que son las combinaciones que lo hacen 1 a él. Decimos entonces, el x tiene que ser 1, el z tiene que ser 0, ¿cierto? Como el i no está, queda libre, lo hacemos correr desde el 0 al 1. Y fíjense bien que ahora tenemos todas las combinaciones, pero ocurre algo, ¿no? Si ustedes se fijan bien, acá tenemos el 4, estoy convirtiendo directamente al decimal, ¿cierto? Tenemos el 5, tenemos el 4 y tenemos el 6. ¿Qué pasa ahí? Simplemente se descarta. Simplemente eso. Se descarta porque está repetido. En realidad, ambos términos se van a hacer 1 cuando tenemos la combinación 1, 0, 0. Y ahora, ¿cómo obtenemos entonces lo que sería nuestra suma de minterm? En realidad, como ustedes pueden ver, si es que yo convierto directamente estas combinaciones, obtenemos el minterm que corresponde, y que está asociado con los 1, ¿cierto? Así que vamos a decir que nuestra función se puede representar de la siguiente manera. Ahí va a ser la sumatoria de los minterms que se corresponden con los 1. Va a ser el 4, el 5 y el 6. ¿Ven por qué les comentaba que lo que nosotros vemos al principio del curso, de hecho esto es como lo de la primera clase, ¿cierto? ¿Nos sirve incluso ahora? ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo hice? Claro, solo por estar repetido. Solo por estar repetido. Muy bien. Profe, no caché cómo llegó al 100 en binario para la Ah, ya. X. Miren. Hay dos formas de hacerlo. De hecho, la forma que yo le he mostrado es la forma más rápida, que es la manera en que uno dice, por ejemplo, lo siguiente. Lo voy a hacer de nuevo, si de hecho, ¿cuánto me voy a tardar? Esto lo estuvimos viendo en la clase pasada, pero ahora vamos a recapitular. Ya. ¿Qué hacemos nosotros? Queremos ver cuándo este término se hace 1. ¿Cuándo se va a hacer 1? Lógicamente, ustedes pueden ver que si yo evalúo y quiero ver solamente cuándo él se hace 1, el x tiene que valer 1. ¿El i cuánto debe valer? Debe valer 0, ¿cierto? Porque si yo evalúo el x en 1, me va a quedar entonces un x por 0 negado. Así que eso va a ser 1 por 1, obviamente igual a 1. Y este término se hace 1, da lo mismo lo que sea él, inmediatamente la función es 1. ¿Se entiende eso? Sí. Ya, muy bien. Si eso se entiende, ahora lo único que tenemos que hacer es pensar en lo siguiente. Si te fijas bien, el z no está. Efectivamente, Renato, se puede obtener directamente. Ya, entonces, lo que estaba comentando, ¿cierto? Que como el z no está, lo que sucede es que en realidad tenemos dos combinaciones, donde x es 1 y el y es 0, que van a ser 1 nuestra función, ¿cierto? Vamos a poner 2. ¿Y cómo sé que son 2? Porque solamente nos queda el z, que puede tomar los valores 0 o 1. Por eso es que lo sé. Así que va a quedar el z con un valor 0, o el z podría tener valor 1. Cualquiera de esos dos casos va a hacer que este término se haga 1. ¿Sí? Es como que quedó libre, lo hacemos correr por todas sus posibilidades que tiene. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el otro término? Es algo muy parecido, ¿cierto? Para que sea 1 este término, nos olvidamos del otro de momento, decimos, x va a ser, si es que x es 1, perdón, si es que x es 1, y además el z es 0,
vamos a tener que, obviamente, al multiplicarlo, nos va a quedar así. Nos va a quedar que x, z negado, si es que el x vale 1 y el z vale 0, va a quedar obviamente lo mismo, ¿cierto? 1. Pero ¿qué pasa con el i? El i, como no está, lo que significa eso es que está libre, puede tomar cualquier valor. El i puede ser 0 o el i puede ser 1, y esa función, siempre que el x sea 1 y el z sea 0, nos va a dar 1. ¿Ya? Entonces puedo decir que hay dos combinaciones. Ahí y ahí, ¿cierto? Donde el i puede ser 0 o puede ser 1. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Puede parecer medio extraño, pero es simplemente ver qué pasa con cada término, ¿cierto? Y si es que una variable no está, quiere decir que en realidad ya puede tomar cualquier valor, para que aún así sea 1 la expresión. Una vez que tenemos eso, como está repetido en este caso el 4, el 1, 0, 0, lo descartamos simplemente y convertimos cada una de estas combinaciones a su decimal correspondiente, ¿cierto? Y eso se va a corresponder directamente a los minterms, que nosotros queremos en este caso tomar en cuenta para representar la suma de minterms. Y ahora, ¿qué pasa con el producto de maxterms? Según lo que vimos en la clase pasada, el producto de maxterms es complementario con lo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque en realidad si esto está relacionado con los unos de la función, o en realidad las combinaciones para las cuales la función se evalúa 1, la productoria de maxterms va a corresponder a las combinaciones para las cuales la función se evalúa 0. Así que por eso es que son complementarias. En definitiva nos queda así. Nos va a quedar que la productoria de los maxterms va a ser todos los que no están acá, todos los que no están ahí. Así que va a ser 0, 1, 2, el 3, también sí. Creo que me falta 1. El 7, ¿cierto? Ahí sí. Recuerden que va del 0 al 7 si es que estamos trabajando con 3 variables, como es el caso que tenemos acá. Y con eso estamos ok. No haría falta hacer nada más. Quiero saber si esto se entiende. Vamos a mandar la pregunta. ¿Dónde está la pregunta? Acá. Si alguien tuviera alguna duda, por favor, dígame ya. Que yo como que me salté algunos pasitos por ahí porque como algo lo vimos en la clase pasada. Ya. Y esto que acabamos de ver es todo lo que podemos hacer nosotros, es la forma rápida. ¿Cuál es otra manera que podemos realizarlo? Miren, podríamos hacerlo de una forma que es un poquito más lenta, que yo generalmente no la veo, pero ya que estamos en eso, esta es una forma alternativa, por si acaso a alguien esto le parece muy raro. Método alternativo le vamos a poner, que es muchas veces lo que se presenta en los libros. De hecho, recuerdo que en el Freud lo presentan así. Método alternativo. Si yo les pregunto a ustedes, esto que estoy escribiendo acá, ¿a qué es lo que es igual? Eso que acabo de escribir. A negado más A. A 1. A 1, ¿cierto? Ya. Bueno, puedo escribir los 1 hoy día, no sé qué me pasa. Ahí sí. Miren lo que voy a hacer. El método alternativo es una forma un poquito más lenta, pero yo siento que es más directa, quizá más fácil de realizarlo. Yo voy a tomar esta variable y ahora vamos a multiplicar cada uno de los términos por un 1. ¿Cómo así? Vamos a poner acá z negado más z. Vamos a poner acá más x. Vamos a poner acá y negado más y. Claramente no estamos modificando la función porque esos son 1, ¿cierto? Pero ¿para qué nos sirve eso? Para lo que van a ver ustedes ahora, miren. Yo podría desarrollarlo y decir entonces que aquí vamos a tener x y negado z y no estaría haciendo ningún cambio, ¿cierto? Me refiero al menos a lo que pasa con la función. Me va a quedar así, es el negado, este sin negar. Ese de acá me queda así, x y negado z negado, más x y z negado, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Y ahí nos queda, ¿cierto?, la función. Y uno puede decir, ¿pero cómo? La hice crecer la función. Y si se fijan bien, lo que hice fue convertirla en canónica. Solamente con eso la convertí en canónica porque ahora cada uno de los términos contiene las 3 variables. ¿Pero para qué me sirve eso? Para lo siguiente, porque ahora podemos decir, ¿qué combinación hace uno a cada uno de nuestros términos? Vamos a ver que, por ejemplo, el primer término, con el 1, 0, 0, se va a hacer 1, ¿cierto? El segundo término se va a hacer 1 para 1, 0, 1. El siguiente, 1, 0, 0.
Y el que nos queda al final, con la combinación 1, 1, 0, ahí se hace 1. ¿Y qué pasó ahora? Como ustedes pueden ver, se repite también el 4, lo quitamos. Y nos aparecen todas las combinaciones. Nos aparece el 4, nos aparece el 5 y nos aparece el 6. Es más simple, ¿no? Es más simple, solamente que como que se requiere un paso más, algo así. ¿Ya? Si me preguntan a mí, ¿cuál es la forma más rápida? Claramente la primera. Si por ahí les parece muy extraño, pueden usar este método, es totalmente válido y en mi opinión es más simple. ¿Ya? Así que, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver otro problema, el problema 13. No, perdón, el problema 14. Lo tengo ahí escrito y aún así lo dije diferente. Ahí. 14. Ahí. Y aquí nos piden simplificar. Ya, vamos a simplificar con álgebra. Aunque si lo pensamos bien, sin usar lo que son los mapas de Carnot, igual nos da un poco más de trabajo. Igual nos da un poco más de trabajo. Así que podemos intentarlo, pero yo no les voy a pedir simplificar funciones así. Vamos a intentarlo, a ver qué nos da. Total, no perdemos nada, ¿cierto? En el peor de los casos no llegamos al mínimo. Ahí, un poquito más pequeño. Ahí. Ya, entonces, vamos a intentar simplificarlo, como les digo, porque cuando son muchos términos, a veces con álgebra no es tan simple y directo poder realizarlo, ¿ya? Así que vamos a hacer, por ejemplo, el A. El A, vamos a tener, ¿cierto?, que va a ser F de A, B, C, D. Y aquí tendremos nosotros que expresar todas las diferentes combinaciones. Para el caso de esta productoria, ¿cómo lo podemos representar? Fíjense bien que yo podría representar el M grande 0. ¿Se acuerdan cómo era el término? ¿Cómo debería quedar? Por eso le decía que va a quedar una expresión súper grande. ¿De dónde saqué eso? En la clase pasada, miren, tenemos por acá que este término va a quedar siempre sin ninguna negación, ¿cierto? Y cuando aparecen unos, nos queda negado. ¿Ya? Entonces, por último, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a dejar expresada la función. Yo creo que eso para lo que nosotros estamos haciendo va a ser más que suficiente, porque la verdad es que con álgebra así directamente para estas expresiones que tienen tantos términos, no va a ser la mejor idea. Y de hecho yo no lo voy a preguntar en la prueba porque para eso vamos a usar nosotros después los mapas de Carnot. Así que el ejercicio que vamos a hacer nosotros es representarlo, ¿ya? Si alguien quiere practicar y lo quiere desarrollar, lo puede hacer, no hay problema. ¿Ya? Pero yo no lo voy a preguntar por lo mismo. Entonces, vamos a representarlo. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Miren, voy a hacer esto. Voy a, donde tenga en este caso un 1, voy a poner un término negado. ¿Cómo represento el 2? El 2 yo lo representaría así, ¿o no? Sería como 0, 0, 1, 0. Muy bien. Efectivamente, Renato. ¿Cierto? Esta es la forma de hacerlo. Claro, y si lo pongo con el espacio suficiente para que quede ahí. Sí. Donde hay un 1, nosotros vamos a poner una negación. Después, para el otro caso, vamos a tener 4, ¿cierto? Va a ser 0, 1, 0, 0. Así que voy a poner 0 más B negado, más C y más D. ¿Ya? Y con eso tenemos, ¿cierto? Estos dos listos. Esos tres, perdón. Después seguimos. Y ponemos otro término, que va a ser esta suma. Va a ser el 0, 1, 0, 1. Así que vamos a tener A más B negado, más C, más D negado. ¿Ya? Y seguimos. Esto obviamente lo estamos usando como una guía nomás, porque en principio uno con más práctica lo puede hacer directo. ¿Ya? O sea, lo puede escribir sin siquiera ayudarse con estos números. Pero si me preguntan a mí, yo se recomiendo mucho el ayudarse con los números, porque así es más fácil. Tenemos S, S, S y S, y ahora nos quedan ciertos otros productos más. Vamos a sacar este producto. El que viene ahora es el 8, ¿cierto? El 8 va a ser 1, 0, 0, 0. Para eso vamos a dejar entonces A negado, más B, más C, más D. Seguimos. Ahora vamos por el 11. El 11 nos va a quedar ¿cómo? Va a ser 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Así que va a ser A negado,
más B más C negado más D negado. Y como les decía, ¿cierto? Donde hay un 1, nosotros ponemos una negación. Nos queda el 15. Este es más simple porque en realidad es el último, así que quedan todos negados, ¿cierto? Porque habrían 4 1. Ahí. A más B, A negado, perdón, más B negado, más C negado, más D negado. Claramente, por eso ustedes pueden ver que yo les digo que no les voy a pedir simplificar ahora. Lo vamos a hacer después con mapas de Carnot, porque es más eficiente. Porque si no, aquí estaríamos desarrollando y que probablemente no lleguemos al mínimo. ¿Ya? ¿Se entiende eso que les acabo de mostrar? ¿Cómo obtenemos entonces la representación? ¿Qué pasó? Ahí sí, se demoró un poquito en detenerse la encuesta. Ahí. ¿Cómo me fui guiando? Simplemente escribí, lo que hice por si acaso fue este número representarlo en binario, ¿cierto? Por ejemplo, 1, 1, 1, y si había un 1, le ponía una negación. Para el caso, por ejemplo, del 2 que tenemos acá, ese, que está asociado a ese término. ¿Cómo supe que iba así? Porque escribí el 2 en binario, y si es que hay un 1, lo pongo negado. ¿Ya? Lo mismo para los demás. Por ejemplo, ¿cuál tenemos por acá? Ahí tenemos el 11, ¿cierto? Que está ahí. Puse el 11, 1, 0, 1, 1, y si es que había un 1, lo puse negado. Claramente aquí, el ideal es que uno ya conozca los números, desde al menos del 0 al 15. Esos son los que yo siempre les he recomendado. ¿Ya? Y alguien, si por ahí tiene ganas de hacer mucho desarrollo, puede simplificarlo así, multiplicarlo y desarrollarlo. La verdad es que va a ser mucho, entonces por eso es que se pierde un poquito el objetivo. Especialmente cuando vamos a ver después un método que es mucho más poderoso y que se resuelve casi directo, ¿sí? Aunque no lo crean. Ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar esta función como sumatoria de minterms. Recuerden que una sumatoria de minterms, lo que nosotros hacemos es que cuando tenemos, por ejemplo acá, ese número es en binario sería el 1, 0, 0, 1. Ahora, si es que aparece un 0, nos va a quedar el término, ¿cierto?, negado. Así que el término correspondiente sería un A, B negado, C negado, D. ¿Sí? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Así que lo vamos a representar así. Y en azul. Vamos a partir con el 0. Si es que aparece un 0, ¿cierto? Va a quedar A, B, C, D. Y ahora son productos, no se olviden. Seguimos sumando. Vamos a tener el siguiente. Y aquí nos podemos guiar también. Podemos poner, si queremos, el 0, 0, 1, 0. Así que nos va a quedar entonces un A negado, B negado, C, D. Más, seguimos ahora con el 5, ¿cierto? Ponemos acá el 5. Nos queda entonces A negado, B, C negado, D. Seguimos así. Después el 8. Nos va a quedar entonces A, B negado, C negado, D negado, ¿cierto? Es el 8 que está ahí. Seguimos. Profe, le ¿Sí? faltó en el segundo término el D negado. Ah, creo que sí. Creo que lo estoy viendo, sí. Tienes razón. De hecho, es como... A ver, veamos. Sí, tienes razón. Me faltó acá, ¿cierto? Ahí. Ya. Gracias. Estaba escuchando al perrito al frente que me ladra. No sé por qué me ladra. Ya. Tenemos ese listo, ¿cierto? Vamos en el 0, 2, 5, 8. Nos falta el 9, que lo tengo escrito ahí. ¿Por qué el 0 no es todas las variables negadas? ¿El 0, este de acá? ¿Te refieres a ese, Eduardo? ¿O al anterior? El anterior lo que pasa es que en el anterior, como yo les comentaba, lo que nosotros ponemos acá, miren, vamos a volver a ese. Esta suma es la suma para la cual, al momento que nosotros evaluemos en 0, 0, 0, 0, lo que dije uno de más, esto se evalúa a 0. ¿Ya? Es una evaluación diferente. Por ejemplo, acá puedes ver que lo que aparece acá es la suma que al evaluarla en 1, 1, 1, nos va a dar 0. ¿Ya? Eso es lo que buscamos. Por eso es que la primera queda así. Es como lo contrario del caso de los productos. ¿Se entiende? Ya, muy bien. Entonces, estábamos por acá. Ya. Tenemos eso listo, ¿cierto? Y aquí nos faltaba seguir sacando otros términos. Ahora, ya tenemos el 8, nos faltaba el 9, que justamente lo había escrito yo al principio, así que nos va a quedar el A,
B negado, C negado, D, ¿cierto? Tenemos dos ceros al medio, ahí están los ceros, más, y ahora viene el 10, que sería entonces A, B negado, C, D negado. Sería 1, 0, 1, 0, ¿cierto? Y por último, creo que me alcanza a quedar acá. Vamos a movernos un poquito. Sería el 13, que el 13 lo represento como. Lo represento como 1, 1, 0, 1. Claro, solamente el C negado, efectivamente. Así que quedaría A, B, C negado, D. Y ahí estaríamos ok. ¿Se fijan? Y eso que nosotros hicimos fue lo que habría que hacer para obtener, en este caso, directamente la sumatoria perdón, la suma de productos, ¿cierto? A partir de nuestra representación que tenemos acá. Y obviamente después, si quisiéramos completar el problema, habría que simplificarlo, pero, como les digo, se pierde un poquito el objetivo de lo que estamos haciendo ahora. Ahí. Ahí nos queda, ¿cierto? Y ahí tendríamos la función. En este caso nos quedó un poquito más como reducida. Lo que pasa es que ocupaba más espacio la otra expresión, como son sumas. Y ahora vamos al otro problema. Después, por si acaso, este problema 14 lo vamos a resolver usando mapas de Carnot, que es lo que yo les adelantaba. Espero que les llame la atención qué es lo que serán. Y la 15 sería la siguiente. Aquí nos pide la tabla de verdad. Esto en realidad van a ver que es bastante rápido. Miren. Se me acaba de ocurrir un problema para la prueba. ¿Me creen ustedes? Un problema que sea llenar la tabla de verdad. Y que sea literalmente una tabla. A partir de una función. Interesante, sí. Es un buen problema. Interesante. Y el puntaje se asigna automático, de hecho. Ahí. Ya. Tenemos entonces el problema 15, donde vamos a obtener la tabla de verdad. De hecho, me voy a demorar más en dibujar la tabla, aunque parezca mentira, que en lo que vamos a hacer. Miren. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a trabajar tal como en el primer problema que acabamos de resolver, el que teníamos arriba. Vamos a decir A, que va a ser esta función f de A, B, C, D, igual A. Y vamos a copiar lo que está ahí. Y fíjense que la función no puede ser más simple. ¿Por qué lo digo? Porque ese A, B, C, D es igual a esto, lo que voy a escribir ahora. Eso, ¿cierto? Y en definitiva, ¿cuántos unos tiene la función? Claro, si se repite uno se puede eliminar, porque teníamos una regla dentro de lo que vimos en el apunte. A más A es A. A por A es A, ¿cierto? Así que tiene, de hecho, justamente un solo 1. Solamente va a ser 1 la función para esa combinación. Para la combinación 1, 1, 1. O sea, voy a tener que dibujar la tabla. De hecho, déjenme ver si por acá tengo alguna dibujada que sea más grande. Ya, está bien. No puedo ser tan flojo, ¿cierto? Ya, lo vamos a dibujar. ¿Lo voy a hacer con la regla? Sí. Pero ahora que lo pienso, no requiero hacer todo eso, porque como tengo cuadritos, puedo simplemente escribirlo así. Así que voy a poner mis cuadros por acá. Voy a usar los cuadros. A, B, C, D. La función f va a estar acá. Le voy a poner otro color para que quede un poco más interesante. Ahí. Y vamos a poner todas las combinaciones posibles. Acá 0, 0, 0, 0. ¿Cuántas combinaciones son? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Después acá. Ahí. Ahí tenemos todas. Y vamos a hacerla. Después voy a replicar la misma. Lo bueno es que la tengo que dibujar solamente una vez. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y ustedes yo creo que ya la otra vez también vieron el patrón que se sigue, ¿cierto? Simplemente vamos de 1 en 1 en la primera, lo que estaría en este caso asociado al D. Después de 2 en 2 hacia la izquierda, después de 4 en 4, 8 en 8, 16 en 16 y así hasta el infinito. Ahí. ¿Ya? Y tenemos todas las combinaciones posibles.
Y como ustedes pueden ver, solamente va a ser 1 para esta combinación. Para la combinación en realidad 1, 1, 1. ¿Cierto? Para todas las demás es 0. La voy a poner en verde esto. 0, 0, 0, 0. Alguna vez debería actualizar esta guía. De hecho, ya la actualicé, al menos una vez, cuando le agregué los problemas. Porque esta guía, créanme que es bien antigua. Bien antigua. Y con antigua me refiero a cuándo. Es como del 2012 más o menos. ¿Qué opinan de eso? Segundo semestre del 2012. Ahí. Nos queda la siguiente, ¿cierto? Ya la siguiente tiene un poquito más de trabajo. La vamos a copiar acá. Está bien reciclar. Claro, no, es que lo que pasa es que esta guía la desarrollé a partir de un apunte que me dio un profesor en ese tiempo cuando yo empecé a hacer ayudantías, el 2012 por ahí. Y yo tomé la guía, le empecé a agregar más problemas. La guía tenía como, yo creo, como 15 problemas y yo la hice crecer como hasta 30. Efectivamente voy a hacer eso. ¿Ustedes lo dudaban? Claro. Ahí. Más C de... Ahí. Ahí. ¿Ya? Y aquí me faltó poner algo, ¿cierto? Me faltó un paréntesis. Claramente acá lo que nosotros podemos hacer es simplemente desarrollar esto y ver todas las combinaciones para las cuales es 1 esta función. Y lo desarrollamos, nos va a quedar A, B negado, más A, C denegado, ¿cierto? Más esa D tan rara que me quedó, ¿no? Bueno, ya, asumamos que es una D, a pesar que ahora aparece un triángulo. Ya, entonces tenemos ahí la función, voy a ver que no haya escrito nada raro, porque a veces como que escribo unas cosas que no corresponden, ahí sí. Ya, entonces una vez tenemos eso, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a ir al caso más simple. Acá este término, el último, se hace 1 cuando. Se hace 1 cuando el A vale 0, cuando el B vale 1, y cuando el C vale 0, ¿cierto? El D tiene que valer 1. Acá vamos a tener para este término 2 combinaciones. Vamos a tener que vale 1 el A, el C vale 1 y el D vale 0. ¿Y qué pasa con el B? El B puede tomar cualquiera de los dos valores, ¿cierto? Puede ser 0 o 1. Y miren lo que pasa acá. Tenemos un término que ahora tiene solo 2 variables. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas combinaciones hacen 1 a este término? Lo pueden escribir en el chat. ¿Cuántas combinaciones lo hacen 1 a él? Ya, muy bien. Muy bien. Y de hecho, miren, lo hacen 1 justo, 2 elevado a 2 combinaciones. Qué coincidencia, ¿no? ¿Y a él? 2 elevado a 1. Y si hubiera, por ejemplo, una letra solamente, ¿cuántas creen que serían? 2 elevado a 3. O sea, este numerito de acá es siempre cuántas variables me faltan, ¿cierto? Para que lo tengan presente. Como me faltan 2 variables, quiere decir que voy a tener en este caso 2 elevado a 2 combinaciones. Así que va a ser, el A va a ser 1, el B va a ser 0, ¿cierto? Y cuando yo hablo de hacer correr la variable, por eso lo digo, miren. Porque después nosotros decimos, el C y el D pueden tomar los siguientes valores. Pueden ser 0, 0, puede ser 0, 1, puede ser 1, 0 o 1, 1. Y tengo todas las combinaciones, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Buscamos las que están repetidas, las descartamos y estamos ok. Vamos a descartar, por ejemplo, ya tenemos el 8. Está el 8, después viene el 9, estoy escribiendo los ordenados por si acaso. Después el 10 y después el 11. Después nos aparece, ¿cierto? El 10, después nos aparece el 14 y acá nos aparece el 5. Como pueden ver, está repetido el 10. Lo descartamos, ¿cierto? Y nos quedaron entonces el 5, el 8, 9, el 10 y el 11 y el 14. ¿Se entiende eso? Por eso les decía yo que esta es la forma más rápida de poder desarrollarlo. A veces por ahí puede generar una que otra duda, pero es bien práctico. Vamos a dejar esto por acá por mientras y yo voy a copiar la tabla que tengo arriba y vamos a rellenarla. Lógicamente hay que hacer un uso eficiente de nuestros recursos. No es ser flojo. Ahí. Y ahí aparece la tabla, miren, como que se demoró. Vamos a copiarla, moverla un poquito más arriba. Y la rellenamos. Y recuerden que ahora lo que nos está indicando eso que acabamos de hacer
es que esta función va a tener unos en esas combinaciones. Esperemos a que cargue porque parece que moví muchos elementos, porque igual son un montón de ceros y unos. Ya. Ahí lo voy a dejar para que se vea. Ahí se alcanza a ver. Entonces, voy a borrar y voy a dibujar de nuevo. En el 8, 5. El 5 tiene que ser un 1. Ahí el 5, ¿cierto? El 8, el 9, el 10 y el 11. 8 que está por acá. 9, 10 y 11. Y además el 14. Bueno, y este también cambia. El 14, ahí sí. Vamos a tener un 1 en el 5, vamos a tener un 1 en el 8, en el 9, 10, 11. El 14, ¿cierto? Y aquí tenemos que para el 15 es 0. Sí. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me dice ya, porque, como les digo, estos problemas cuando nosotros trabajamos así, si tenemos claro el procedimiento, en realidad son bien rápidos, pero si no, se nos pueden hacer muy largos o incluso hasta medio difíciles. Repito, ¿qué hicimos? Simplemente expresamos la función, buscamos las combinaciones para las cuales cada término se hacía 1, ¿cierto? Nos fuimos directamente a aquel que tiene más variables, que solamente tiene una combinación que lo hace 1. Después nos fuimos a este, que vemos que está libre el b, ¿cierto? Entonces 2 elevado a 1, que es la variable que me falta, quiere decir que son 2 combinaciones las que lo hacen 1. Acá me faltan 2 combinaciones, 2 elevado a 2, me da 4 combinaciones que lo hacen 1. Dijimos que el a y el b tenían que ser obviamente 1, 0, y las otras variables, el c y el d, pueden tomar cualquier valor, y yo los hago correr directamente, ¿sí? Y con eso llenamos nuestra función, o sea, para nuestra tabla. Acá teníamos el 8, teníamos el 9, teníamos el 10, el 11, el 14 y el 5. ¿Ya? Y con eso estaríamos ok. Ahora, el último problema creo que nos queda uno, ¿cierto? ¿O no? Vamos a ver. Vamos a ver. Ese era el 15. Ahora viene el 16. Ah, pero este lo hacen ustedes. Este es bien accesible. De hecho, debería ajustar la guía. ¿Saben por qué? Primero, por la dificultad, porque hay un problema que queda mucho más extenso, el 14, en comparación a los demás. De aquí al 2023 la arreglo. Ya. Y les voy a dejar acá el problema número 16. Y quiero que ustedes lo desarrollen. Este problema ya, lógicamente, debería ser bastante más directo, ¿cierto? Seguro que hemos estado viendo. Ahí. Y me escriben nomás cómo les queda. Aquí podemos hacer muchas cosas, ¿cierto? Quizá la más simple sería lo que yo les mostraba, esa forma como alternativa, ¿se acuerdan? Que era como multiplicar por unos hasta obtener lo que nosotros necesitamos. ¿Cómo les queda? Aprovecho de preguntarles algo. Cuando ustedes estaban en álgebra, ¿cómo representaban, por ejemplo, no sé, si tenían acá este P, ¿cómo le ponían P negado así? ¿Le ponían P así? ¿Así? ¿Cómo lo hacían? A, B o C. ¿Cuál usaban? ¿C? Miren. Porque yo la verdad que me acuerdo que yo cuando lo revisé, o sea, cuando tuve álgebra era así. Pero se basaban mucho en el libro de Gladys Figueroa, me acuerdo. Y aquí obviamente lo trabajamos así, con una barrita simplemente. Pero si ustedes lo trabajaran de repente por algún motivo, lo escriben y no tienen la posibilidad de poner una barra, lo escriben, por ejemplo, con esa, simplemente, así más fácil. ¿Cómo nos queda entonces? Nos va a quedar la función de la siguiente manera. Solución. Vamos a tomar nuestra función f de x1, x2, x3. Va a ser lógicamente, nos falta acá el x2. Vamos a poner en rojo. X2 negado más X2. ¿Se fijan? Esta forma igual es bastante práctica para estas cosas. Le vamos a poner acá también nuestro X1. Me quedó bueno, que ya quedó morado ya. Lo quería poner rojo, pero me equivoqué. Tanto que le puse en X2. Ahí sí. Ya, nos queda entonces X2, X3 negado.
más, y este término no hay que hacerle nada porque él ya contiene todas las variables que tenemos en nuestra función, ¿cierto? Que sería las 3 que tenemos ahí. Y procedemos, así que nos va a quedar en definitiva de la siguiente manera. Nos va a quedar x1, x2 negado, ¿cierto? Nos va a quedar x3 negado. Y nos va a quedar x1 negado, x2, x3 negado, más x1, x2, x3 negado. Y por último, el x1, x2 y x3. ¿Ya? Y ahí nos queda. ¿Cómo lo representaríamos, por ejemplo, como sumatoria de minterms? Hagámoslo para aprovechar de darle más uso a este problema. ¿Ya? Así que pregunta adicional. Escriba la representación en suma de minterms y productoria de maxterms. Escriba la representación en suma de minterms, sumatoria también. Y productoria de maxterms. ¿Cómo lo hacemos entonces? Decimos simplemente que nuestra función va a ser igual a x, 2, en realidad función de x1, x2, x3 es igual a, y aquí va a ser una sumatoria, ¿cierto? De los siguientes minterms. Uno lo podría hacer casi directo, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo paso a paso. Acá, ¿qué combinación lo hace 1 a él? Va a ser 1, 0, 0. A que tenemos acá va a ser 0, 1, 0. Acá tenemos 1, 1, 0. Acá tenemos 1, 1, 1. Podemos ver que tenemos el 2, el 4, el 6 y el 7. 2, 4, 6 y 7. ¿Sí? Así que nos queda entonces 2, 4, 6 y 7. Para el caso de la productoria. Muy bien, sí. Por lo general uno las ordena y no está mal si no está ordenado, pero es como una buena práctica ordenarlas. Porque después en otros casos, cuando estemos trabajando un poco más adelante, nos hace más simple el trabajo a nosotros mismos. ¿Ya? Pero obviamente no sería incorrecto si uno no las ordena. Y esto es el complemento, ¿cierto? Así que obtenemos entonces la productoria, que va a ser 0, 1, 2 no está, el 3, ¿cierto? Y el 5. 4 y 4 tenemos. Está perfecto. Y son formas válidas de poder representar. Así que yo creo que sí, por hoy estamos bien. Ejercitamos más que nada lo que vimos el día de ayer y bueno, los días anteriores. Y mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a resolver problemas de lo que hemos estado revisando en el curso, como preparación para la prueba del martes. Y también es ideal que ustedes me traigan cualquier duda que tengan. Cualquier duda que tengan, me la hacen saber y la podemos resolver ahí mismo ya. Así que bueno, yo creo que por hoy día estaríamos ok, ¿ya? Así que les agradezco mucho su participación. ¿Cuál todos los puntos que dio en la clase? Buena pregunta, Matías. Muy buena pregunta. De hecho, se lo iba a comentar. Como al final no le informé nunca cuánto valía, lo vamos a dejar como décimas. Así, de plano. Van a ser tal cual como décimas. De hecho, yo creo que les conviene, ¿cierto? Si recuerdo bien, creo que fueron como 6 o no, por ahí. Les vienen como décimas. Para la otra parte del curso, ahí le daremos su significado al puntaje y todo, ¿ya? Sí, tal cual. Va a quedar como décimas. La letra B de la última. ¿Esto? Ahí. ¿Esa o no? ¿Lo que me pidieron? Por la presencia. Pero mira, para la siguiente voy a presentarles otro método más interesante también para acumular puntos, pero va a servir para lo mismo. ¿Ya?
Ahí está. Bueno, entonces cualquier otra duda adicional me escriben mail o lo vemos mañana mismo, ya, porque ahí vamos a resolver problemas. Yo por lo general las clases de problemas les adelanto. Si ustedes no tienen dudas, yo resuelvo problemas. Yo elijo los que me parece, así, ¿me entienden? Entonces, traigan problemas. Tampoco la termino, es como que hoy no hay duda. Ah, bueno, sería todo, nos vemos. No, yo siempre hago algo, así que si ustedes no traen problemas, yo resuelvo cualquiera, busco de pruebas y busco cosas así. Así que nos vemos mañana. Que estén muy bien. Que esté bien, profe, gracias. Chao, chao.